Hola, mi nombre es Frank Yancy Salvador. Soy dito together with Chagi Isabela. Tengo 21 años y mi cumpleaños es el 28 de abril de 2002. Me gusta jugar al baloncesto. Actualmente estudio en la Universidad Estatal de Isabela, Campus Itiague. Mi carrera es BSIS y actualmente estoy en 4 años. Tengo 2 hermanas y 1 hermano. Sus nombres son Johnny, 9 años, Mayros, 16 años, y Earl Justin, 19 años. Todos ellos también están estudiando. Mi padre se llama Francisco Salvador, tiene 45 años y es un padre muy trabajador. Mi madre se llama Marta Salvador, tiene 43 años y es una madre amorosa. Ambos trabajan duro para apoyarnos en nuestros estudios.